en esta linda tarde. La mayoría de ustedes saben que, hermanos, hicimos un viaje a la tierra de Israel. Era un sueño en mi vida. Yo siempre anhelé ir desde que conocí o desde que recibí a Cristo como mi Señor y Salvador personal y empecé a leer las Escrituras, la palabra de Dios. Y ahí en ese país es que se comienza la historia del cristianismo. Y la verdad que es un privilegio enorme, hermanos, poder ir a esa nación. Es una nación muy bendecida, un país muy pequeño, pero donde la mano de Dios siempre ha estado ahí. Y han habido sucesos, hermano, no un cuento, sino realidades. Y que cuando uno va a ese lugar, hermano, se puede sentir algo especial. Y aquí de esta iglesia fuimos 5, ¿verdad? 5 hermanos. Amén. 4 mujeres. Y bendito era yo entre todas las mujeres. Porque anuncié ningún nombre se anotó. Por alguna razón, ¿verdad? Pero desde que llegamos fue una bendición. La persona que nos fue a recoger al aeropuerto lo estaban esperando. Él estaba muy contento porque nosotros estábamos ahí. ¿Y sabe lo que nos dijo? Qué bueno que los cristianos vienen aquí, porque nosotros sabemos que los cristianos oran por nosotros. Santo. Y los cristianos son gente de paz. Y él estaba feliz, contento, alegre. Y nos llevaron al hotel donde nos íbamos a quedar, a Tel Aviv. Que muchos creen que Tel Aviv es la capital, pero no es la capital, porque algunos creen que como ahí están las embajadas, ahí es la capital, pero la capital de Israel se llama Jerusalén. Amén. Los consulados están en Jerusalén, pero las embajadas están en Tel Aviv. Tel Aviv es un lugar muy bonito. Amén. Está a la orilla de la playa. Y donde hay agua es bonito, hermanos. Sí. Donde hay agua es bonito. Y por la mañana, en ese día, los llevaron, hermanos, donde hubo un suceso bíblico. Porque esos eran los lugares que nos llevaban. Y nos llevaron a Jope, cerca de Tel Aviv, al lado de Tel Aviv. ¿Qué sucedió en Jope? Lo que lee la Biblia. Pedro estaba en la azotea de una casa de un hombre que se llamaba Simón, el curtidor que estaba frente a la playa. Él oraba y ayunaba al Señor, pero había un hombre gentil que también estaba orando. Y Dios le dijo: envía a Jope a tus criados, porque ahí hay un hombre de Dios que ora. Amén. Gloria a Dios. Y la escritura dice que enviaron a los criados. Cornelio. Y fueron desde Cesarea a buscar a Pedro. Pedro tiene una revelación. Y dice la escritura que tuvo un éxtasis y vio unos lienzos y veía toda clase de animales, reptiles. Y le dijo al Señor: Pedro, mata y come.
Pedro dijo, pero ¿cómo, Señor? Si nosotros los judíos no comemos de esa clase de cosas. Eso es inmundo. Y le dijo el Señor, no llames inmundo lo que yo ya limpié. Cristo no había muerto todavía. Y lo que estaba diciendo, ahí es una revelación de parte del Señor. Hermanos, a Pedro, de que Pedro iba a llevar el mensaje a los primeros gentiles que iban a conocer al Cristo de la gloria. Aleluya. Estuvimos en ese lugar, muy bonito, lindo, tenemos fotos. Lástimamente no hubo tiempo, pero el otro fin de semana le vamos a poner evidencia para que usted vea. Y estuvimos en diferentes lugares, pero voy a entrar en el mensaje de la palabra de Dios de este día. Y el pasaje que nosotros leímos habla del principio del ministerio de Jesús. Todos sabemos que Jesucristo ya era desde el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y todos hemos leído y escuchamos en las prédicas cómo fue la manera que Jesús quedó en el vientre de María. Dice la Biblia que fue por obra de ¿qué? Del Espíritu Santo de Dios. Y de que María recibió el anuncio del ángel Gabriel en Nazaret, de que ella iba a quedar ¿qué? Embarazada. Iba a ser obra de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y lo que Dios dice se cumple. Tal como Dios lo dijo, así se cumplió. María estaba desposada, o sea que estaba comprometida con José. Era el compromiso de ese tiempo, era como que ya estuvieran casados, pero todavía sin tener una relación. Sí. Y estaba comprometida. Cuando José se da cuenta de que estaba embarazada, José quiso dejarla y irse. Pero ahí tuvo un sueño, una revelación de parte del Señor, y le dice: José, no dejes a María, tu mujer, porque lo que hace ella es obra del Espíritu Santo. Y qué lindo como Dios hablaba en ese tiempo, y Dios habla todavía hoy. Y Cristo tuvo su niñez en Nazaret. Nosotros estuvimos en ese lugar, un lugar muy bonito. Estuvimos donde Dios le habló a María, donde Dios le habló a José. Estuvimos ahí, en Nazaret. Pero Cristo se hizo hombre, creció, y a los 30 años Él comienza su ministerio. ¿Verdad que así es? A los 30 años, ¿verdad? Sí. Él comienza su ministerio. Y dice la Escritura que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió ¿a dónde? A Galilea. A Galilea. Porque él estaba ¿dónde? En Nazaret. Y de Nazaret baja a Galilea. Donde comienza el ministerio del Señor. Es uno de los lugares más bonitos de Israel. Porque Israel tiene el 60% es desierto, pero ese lugar es un llano y es una preciosura. Donde está el lago de Genesaret, que le llaman el mar de Galilea. Y allí está también el río Jordán. O sea que donde hay agua, hay vida.
pero ese lugar espiritualmente estaba muerto. Pero Cristo allí va y comienza su ministerio. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? Lo primero que hace Jesús es que va a Juan el Bautista en el río Jordán para que Juan lo bautice. Y Juan como que se quiere negar a bautizar al Señor. Y le dice Juan: no, yo no soy digno, tú me debes de bautizar a mí. ¿Para qué bautizaba Juan? Para el arrepentimiento. ¿Necesitaba Jesús arrepentirse? No necesitaba Jesús arrepentirse, porque no tenía de qué arrepentirse. Pero sí quería dejar un ejemplo. Sí, aleluya, quería que eso quedara allí escrito en la palabra. Alabado sea el nombre del Señor, para cumplir toda justicia. Mi pregunta era: si el río Jordán no es un río atractivo, es un río, se ve bastante sucio. Y como yo digo, razón tenía Naamán el sirio, porque decía que en Damasco tenía mejores ríos. Es un riachuelo, es pequeño, hermanos, y se ve medio sucio. Y fíjense que ahí cerca está el mar de Galilea, que estaba más bonito, fíjense. Pero en el río Jordán era donde Juan bautizaba. Y ahí fue donde lo vio Juan y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién se lo reveló a Juan? Se lo reveló el Espíritu Santo. Que aquel personaje que venía hacia él no era cualquier persona, aunque eran familias, eran primos, pero no era cualquier persona que se iba acercando. Aleluya, porque estaba a punto de iniciar su ministerio. El Señor viene, Juan lo bautiza, y después de que lo bautiza, dice la Biblia que se fue ¿a dónde? ¿Quién lo llevó al desierto? El Espíritu lo lleva al desierto. De Nazaret al desierto son como unos 9 días de camino por ahí. Nosotros recorrimos en carro yendo hacia Jerusalén, y lo mostraron y nos dijo el guía dónde estaba el desierto donde el Señor había sido tentado. Mira, hermano, cuando uno va a ese lugar, la palabra se hace tan viva y uno lo disfruta y uno lo vive, porque uno ya lo vivió a través de la palabra. Porque nosotros vivimos esos sucesos a través de la palabra, ¿sí o no? Y nos hacemos una imagen. Y hermano, y no es a veces como nosotros nos hacemos la imagen. Ya cuando estamos ahí es algo diferente, es algo extraordinario, es algo grande, es algo maravilloso. Hermano, yo vengo feliz, yo vengo contento, porque pude estar ahí, aleluya, y pude ver donde Cristo un día se fue por 40 días y 40 noches a ese lugar para poder así iniciar su ministerio, donde fue tentado, dice la palabra del Señor, y estuvo en ese lugar. En ese lugar, en el día es caliente, alabado sea el nombre del Señor, y en la noche es fría, es fresca, porque está en un alto, alabado sea el nombre del Señor. Pero ahí estuvo tu Señor y mi Señor, y cuando Él desciende de ese lugar, dice la Biblia que desciende con el poder del Espíritu Santo, y empezó a hacer maravillas, empezó a hacer cosas extraordinarias, porque el Cristo que servimos nosotros es extraordinario. Él es poderoso, Él es grande, Él es sublime, no hay nadie como Él. Alabado sea el nombre de Jesús en esta hora. Quiero hacerle forma de testimonio, porque yo quiero contarles a ustedes. No fuimos a imaginarme. Pedro dijo: no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿Sí o no? Lo dijo Pedro. Y tal vez no escucho un mensaje trazado hoy, pero yo les quiero contar. ¿Cómo cree que es el desierto? El 60% del desierto de Israel, arenoso. Pues para su noticia no es como lo pintan las películas. Es rocoso.
Ahí sí hay piedras, hermano. Si a alguien le gusta tirar piedras, ahí hay bastante. Vamos a poner alguna foto que yo tomé de la... Me gustó tomarle fotos a las piedras. Por eso es que Cristo decía, yo no tengo donde recortarla en mi cabeza, sino en las piedras. Porque sabía, hermano, que su Señor y mi Señor caminó bastante. Se cree que el Señor descansaba muy poco, hermanos. Fíjese que de donde Él comienza su ministerio hasta Jerusalén son como más de 2 horas de carro. Hacía como 11 días de camino por ahí, 10, 11 días de camino. Y no andaba buenas tenis como las que usted usa. Nosotros cuando fuimos allá nos dijeron, cómprese unas buenas tenis porque van a caminar. ¿Con qué caminaba él? Con sandalias. Imagínense, desde pequeño él iba desde Nazaret a Jerusalén. ¿Por qué? Porque los judíos, habían 3 fiestas que ellos no podían faltar. Y ellos iban hacia Jerusalén y caminaban esa gente. Yo creo que se mantenían delgados, ¿va? Porque el que camina le da salud, hermano. ¿Sí o no? Botaban la grasa. Me imagino que Cristo era bien flaco. Yo me lo imagino así, no lo vi, no. Así flaco como Mano Nelson. Aleluya. Pero no aburrido, hermano. Pero el Señor desciende, hermanos, del desierto y se va directamente al lago de Genesaret o al mar de Galilea, donde iba a empezar a reclutar sus primeros discípulos. Y no se fue a la gran ciudad primero. ¿A dónde se fue primero? A buscar unas personas que estaban ganando o proveyéndose para sus alimentos. Ellos vivían de la pesca. Pedro vivía de la pesca. Juan vivía de la pesca. Y estaban ahí en el mar, tranquilos, hermano, sin preocupación ninguna, agarrando peces. Estaban ahí trabajando. Y llega el Señor. ¿Qué tenía él, hermano? Que la gente sin preguntarle seguía. Vea que no lo cuestionaron. Vea que no dijeron como nosotros, no hombre, hasta que yo ya pueda voy a seguirle. Vea que no dijeron así. ¿Cuántos de nosotros decimos, no, ya cuando yo esté listo? Porque, hermanos, el que prepara no es el hombre, el que prepara es él. Y ellos nos dijeron, nosotros somos unos simples pescadores. ¿Y cómo te vamos a seguir? Dice la Biblia que inmediata, o sea, ellos iban a tirar la tarea y el Señor les dice, sígame. ¡Pum! La tiraron. Ya no la tiraron al mar, sino que la echaron para atrás. Y al instante le siguieron. En ese mismo momento, ¿qué tenía Jesús? Tenía la gracia del Padre. Había algo especial en él, que era como un imán. Aleluya, que atraía. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué usted está hoy aquí? Porque todavía ese Cristo que caminó allá en esos lugares, aleluya, está llamando gente y lo llamó a usted. Y por eso ahora usted está aquí en este lugar, adorando y exaltando su vida. Aleluya. Tal vez nos costó un poco más a nosotros, pero gloria a Dios que dijimos sí. Y estamos aquí. Gloria al Señor. Y dice que llamó a Simón Pedro y a Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar,
porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores ¿de qué? De hombres. Mire, hermano, esto es tan lindo y tiene una enseñanza para nosotros. Usted sabe que para pescar se necesita paciencia. Por eso a mí no me gusta pescar, porque yo no soy paciente. Hay que tirar y ahí está esperando a ver si pica, ¿va? Cuando uno lo hace con anzuelo, con atarraya un poco más fácil. Pero había veces que no agarraban nada. Los peces se les iban y no los... Y para eso se quiere paciencia, ¿sí o no? Y por eso es que el Señor busca esta clase de gente, a estos hombres, para que ellos pudieran ir y ahora pescar hombres en vez de peces. Pero Pedro y Juan le siguen inmediatamente. Y después dice la Escritura que habían otros dos hermanos, que era Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y el 22 dice: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Los primeros que dejaron sus redes, estos otros dos tenían su barca, tenían sus redes. Pedro tenía barca también, pero también estaba su padre. Y dice la Escritura que lo dejaron ahí y siguieron al maestro. No quiere decir que después no vinieron y le hablaron y lo evangelizaron y lo ganaron para el Señor. Claro que sí, pero instantáneamente lo dejaron. Instantáneamente siguieron al maestro, instantáneamente siguieron al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús en este lindo día. Qué lindo es saber que hubieron hombres que atendieron el llamado del Señor. Qué lindo es saber que hoy nosotros hemos atendido al llamado del Señor. Y a ellos les delegó un trabajo, y esto es lo que quiero enseñar en este día. A ellos les delegó un trabajo, y era de ir a predicar este evangelio glorioso. Aleluya. Y a usted y a mí, que nos ha llamado el Señor y que hemos dejado también muchas cosas por seguirle, nos ha delegado que también vayamos y anunciemos este evangelio a toda criatura, y que también seamos pescadores de hombres para la gloria del Señor. Ahora ya tenía 4. Con él eran 5. ¿Cuántos faltaban? 7. ¿Cuántos eran los apóstoles? Porque aquí estaba reclutando a los apóstoles. Fueron los primeros. Habían 4. ¿Y eran cuántos? Eran 12. ¿Cuántos faltaban? Faltaban 8, ¿verdad? Pero aquí comienza el ministerio. Hermanos, en la tierra de Zabulón, en la tierra de Neftalí, camino de los gentiles. Mi hermano, cuando nosotros estábamos en el mar de Galilea, pues como uno anda guía que le enseñan y le dicen todo, ¿no? Nosotros hacia este lado estaba Galilea de los gentiles, a este lado estaba Galilea de los judíos. Y hacia este lado era donde quedaba Gadara. ¿Qué sucedió en Gadara? En Gadara había una persona que estaba ¿qué? Endemoniado. Dice que se rompía con piedra y vivía en los sepulcros. Y hacia ese lado fue que el Señor fue
Y cuando el Señor llega a Gadara, la Escritura dice que aquel personaje vino y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Has venido para atormentarnos. Y el Señor iba a expulsar a los demonios le dijeron: por favor, permítenos que entremos al hato de cerdos. Los judíos no tenían cerdos, porque al otro lado no había, pero a este lado sí, porque era de los gentiles. Y aquellos cerdos, ¿qué sucedió? Los demonios se metieron, se fueron a un despeñadero, dice la Biblia, y se ahogaron. Ahora, el Señor recorría Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Habían religiones en Israel? Sí, había religiones en Israel. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los escribas, estaban los celotes. No elotes, los celotes. Estaban los herodianos. Los escribas eran una religión bastante estricta. Quiero decir, los fariseos era una religión bastante estricta. Los saduceos también eran una religión bastante estricta. Los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí creían en la resurrección. Ahora, el Señor aquí recorre toda Galilea enseñando. Se levanta una nueva enseñanza. Se levanta una nueva religión. Pero ya no era cualquier cosa, sino que ese Cristo que se había levantado empezó a hacer cosas que la gente empezó a llamarles la atención. Y la gente empezó a ver que había algo diferente en él, que algo diferente se movía en el Señor, que algo diferente sucedía donde él llegaba, hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Que algo extraordinario pasaba donde él caminaba. Y por eso es que empezó, hermano, la multitud a seguir al Señor. Y los apóstoles empezaron a ver, y los discípulos empezaron a ver lo que el Señor estaba haciendo. Y dice la palabra del Señor que mientras él recorría y predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Había bendición, sí o no? ¿Había un motivo por qué le seguía, sí o no? ¿Qué ha hecho Jesús en su vida? Jesús lo sanó a usted. Jesús me sanó a mí. Nosotros estamos enfermos. Tal vez no físicamente, pero espiritualmente usted estaba enfermo. Espiritualmente yo estaba enfermo. Pero Cristo llegó y Cristo nos sanó. Y por eso estamos aquí hoy dando gloria y alabanza a su nombre, porque Él ha hecho algo extraordinario en nuestra vida. Este es el evangelio que predicamos. Este evangelio no ha cambiado. Este evangelio es el mismo. El poder que se movía antes se mueve hoy también, porque Cristo no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Lo hizo ayer, lo hace hoy también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Físicamente ya no está presente el Señor. Físicamente ya no está presente el Señor. Pero fíjense que le doy una noticia: el Señor está aquí en medio nuestro. Aleluya, a través del Espíritu Santo el Señor está aquí. Y está haciendo cosas en medio nuestro. Dios se está glorificando en medio nuestro. Dios se está moviendo en medio nuestro. Dios está tocando en medio nuestro. Dios sigue haciendo obras en medio nuestro. Aleluya. Y podemos ver su mano de amor y de misericordia
en este lugar. Y dice la Escritura que se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que estaban con dolencias y los afligidos por diversas enfermedades y atormentados por demonios, a lunáticos, a paralíticos, y los dejó peor. Y los sanó. Oiga, los endemoniados, los paralíticos se levantaban. Se había levantado un revolucionario. Aleluya, no era como el que ellos esperaban, que venía a libertarlos del poder romano. Aleluya, porque ese no venía con espada ni venía con ejército. Ese venía con el poder de lo alto para destruir el poder de las tinieblas que tenía atrapada esa gente. Ese poder no se ve, aleluya, físicamente, pero ese poder está activo todavía hoy, y ese poder se mueve todavía hoy, y ese poder está aquí el día de hoy, y ese poder te libertó a ti que estabas atado por el diablo y por el enemigo. Ese poder me hizo libre. El Señor venía a desarmar el poder de las tinieblas. Y Satanás no le gustó. Porque ¿quién le gusta que le invadan su terreno? Pero había llegado un hombre que le estaba haciendo daño. Que estaba, aleluya, por eso es que el diablo se levanta contra nosotros. Porque a través de Cristo nosotros hacemos cosas en el nombre del Señor. Y cuando tú te levantas a hacer la obra de Dios, el diablo también se levanta. Pero poderoso es el Señor que está con nosotros. Por eso trata de desanimarte. Por eso trata de que tú peques. Por eso trata de que tú te apartes de los caminos del Señor. Por eso trata de que tú no sigas adelante. Por eso trata de callarnos. Porque cuando hablamos, algo sucede, algo pasa, algo se mueve. Alabado sea el nombre del Señor. En esta tarde, el evangelio que nosotros predicamos tiene poder. Este evangelio es transformador. Este evangelio cambia. Este evangelio trae sanidad. Este evangelio rompe las cadenas. Este evangelio es un evangelio poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Este evangelio cambia la mente y el corazón del hombre. ¿Quién nos puede cambiar al hombre? Nadie. ¿Verdad que nadie? Hay mujeres que quieren cambiar a su marido, gloria a Dios, para que Dios lo cambie. Porque usted nunca podrá cambiarlo. Hay hombres que quieren que cambien a su mujer, o la quieren cambiar ellos, pero yo no sé. El único que cambia al ser humano es Dios. El único que cambia al ser humano es Jesucristo. Y por eso es que estamos aquí hoy. Yo no estoy parado aquí, aleluya, porque tengo una cara bonita. Estoy parado aquí porque el Señor me cambió. El Señor me transformó. El Señor hizo algo extraordinario en mi vida. El Señor cambió mi lamento en gozo. El Señor trajo paz a mi corazón. El Señor trajo bendición a mi vida. El Señor trajo bendición a mi familia. El Señor trajo bendición a mis hijos. El Señor trajo bendición a mi esposa. Ese mismo Cristo que caminó en la tierra de Israel es el Cristo que llegó a Alexandria, Virginia, donde yo vivía, y cambió mi vida. Él cambió a sus discípulos y te cambió a ti, porque tú eres un discípulo del Señor y ya no eres lo mismo. Tú eres algo diferente, tú eres algo especial, tú tienes algo en ti. Aleluya, que Él te lo ha dado. ¿Y sabes qué? Sobre ti radica un poder que tú no sabes. Amén, sí, así es. Sobre nosotros radica un poder. Lo que pasa es que no lo entendemos ni lo sabemos a veces. Aleluya. ¿Usted cree que Dios le ha dado poder a usted? Él mismo dijo que íbamos a recibir poder. Cuando Él dice le doy autoridad, ¿qué quiere decir eso? Poder. Poder.
Les doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Les doy autoridad de que pongan las manos sobre los enfermos y los enfermos sanen. ¿Se la dio a usted? Usted tiene un día de verse convertido o se convierte hoy. Hoy le delega el Señor un poder sobre su vida. Lo que pasa es que hay creyentes que no saben que cuando ven un enfermo empiezan a buscar qué evangelista llama. Agarre el aceite y métale hasta para los... No haga eso. Y unge a esa persona y ore por él. Y usted, Dios le ha dado autoridad. Dios le ha dado autoridad. Los discípulos tenían autoridad. Los apóstoles tenían autoridad. Cuando el Señor manda a sus discípulos, aleluya, cuando manda a los 12, vayan, les dice el Señor. ¿Y qué les dice? Sanen enfermos. ¿Verdad que así les dice? Sanen enfermos. Resuciten muertos. Echen fuera demonios. ¿Les dijo sí o no? Y después mandó a cuantos más, 70, y les dijo lo mismo. Aleluya. Y ellos, oiga bien, ellos fueron y los demonios se les sujetaban cuando ellos iban. Y la escritura dice, aleluya, de tantas maravillas que hicieron, regresaron donde el Señor, porque en obediencia hicieron lo que el Señor les dijo. Y eso es una de las características de un creyente, que el Señor nos manda a que hagamos su obra y que hagamos su voluntad y que prediquemos este evangelio y que hagamos maravillas en su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Y después ellos vienen y le dicen, Señor, los demonios se los sujetaban, los enfermos fueron sanados. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y el Señor vio que algunos saltaban el pecho. Yo lo hice. Porque a veces por eso es que no los usa el Señor, porque creemos que nosotros lo hacemos. Y el que hace la obra es Él. Al que se le debe dar la gloria es Él. Y creemos que cuando hacemos algo es porque tenemos la habilidad. El que tiene la habilidad es Él solamente. Alabado sea el nombre del Señor. Y algunos parecen que, wow, yo eché más demonios que vos, Pedro. Y viste cuando yo le puse la mano cómo salía. Ya van a gloriarse. Y saben que cuando yo oro tiembla, hermano, tiembla. Cuando yo canto la gloria de Dios, nadie como yo, hermano. Cuando yo predico, hermano, el Señor les quedó viendo y les dijo, miren, no se jacten tanto ustedes. Dejen de sacar el pecho, les dijo el Señor. Sí, porque eso les dijo, no se regocijen por lo que han hecho. Y les dijo, regocíjense porque sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Regocíjense porque ustedes son salvos. Porque lo más importante de todo es ser salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Es tener vida eterna. Claro, Dios nos quiere usar. Claro, le vamos a dar la gloria a Dios. Y mientras se le dé la gloria a Dios, Dios va a seguir haciendo cosas. Y Dios va a seguir haciendo maravillas en medio nuestro y en tu vida y en la vida de otros que están a tu lado. Van a tener experiencias con Dios. Van a tener momentos agradables delante de Dios, porque Dios te va a usar a ti, Dios te va a usar a ti, Dios te va a usar a mí, y vamos a seguir predicando y yendo a las naciones, hablando de este evangelio glorioso del Señor. Aleluya. Nadie nos puede detener. Ya esto se encendió. Yo no sé si usted lo siente, pero yo siento que esto se encendió. Tenemos bandera, vamos para las naciones. Hoy en marzo vamos para Honduras. En el nombre del Señor.
a hablar del Señor, a testificar del Señor. Vamos a ir a la India en el nombre del Señor nuevamente. Vamos a ir a Colombia en el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. A predicar esta palabra. Nadie los puede detener. El diablo querrá detenerlo. El diablo ha querido detener muchos de ustedes. El diablo ha querido detener mi vida, pero no podrá. Aunque él se levante como río, el Espíritu de Dios levanta bandera por mi vida y por esta iglesia. Levanta bandera por cada familia de los que están aquí, que hay momentos que pasan, aleluya, momentos difíciles que parece que no van a salir adelante, pero Cristo está contigo. Cristo ha llegado a tu región, Cristo ha llegado a tu vida, Cristo está ahí para sacarte adelante en medio del problema, en medio de la dificultad. Entre más te levantes a hacer la obra de Dios, más te va a atacar el diablo, va a poner enfermedades en el cuerpo de los que ama, pero poderoso es Dios para sacarte adelante y llevarte de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. Aleluya. Este evangelio nadie lo puede detener. El apóstol Pablo trató de detenerlo y cayó en él. ¿Sí o no? ¿Para dónde iba él? A Damasco. ¿A qué iba? A arrastrar al gobierno cristiano. A apresar a los discípulos, a los del camino. Pero allí lo agarró el Señor. Y una luz que resplandeció y cayó del caballo. Puede hacer quién caballo, no dice la Biblia. ¿Y cayó cómo? Y ciego. Aquel hombre feroz que andaba queriendo detener a los que predicaban este evangelio, en aquel momento estaba domado en el piso, lo bajó el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y él le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué dice Saulo? ¿Quién eres? Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Aleluya. Dice la Escritura que le dijo: ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Le dice: vete a la calle que se llama derecha. Ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Aleluya. Y lo agarraron y lo llevaron a la calle que se llama derecha. Y ahí llegó un discípulo, un hombre humilde que estaba buscando la presencia de Dios. Es que Dios usa a sus hijos, Dios usa a su iglesia, Dios usa a los suyos. Y dice la Biblia que, aleluya, llegó aquel hombre, hermano, trató de no ir porque amén sabía, ¿verdad? Ananías sabía que aquel hombre maltrataba a los creyentes, los ponía en la cárcel. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dice: Señor, pero ese es malo, ese lo mete a la cárcel a uno, ese lo arrastra, ese ya mató a Esteban, a ese que yo voy a ir. Y le dijo el Señor: a ese que tú vas a ir. Usted dirá: al país árabe es que lo va a enviar el Señor a usted, donde le quitan la cabeza a los creyentes. Santo. Ya no le gustó, ¿va? Si el Señor le dice: usted va para la India, en México hay un lugar donde matan los creyentes, a Chiapas, pero no ande abundan los creyentes, donde hay pocos y los matan. Pero usted está diciendo: Señor, envía al misionero a Cancún, Señor, a Cancún, a Puerto Vallarta, Señor, a Puerto Vallarta. Qué rico.
A Miami, Florida, Señor. Ay, Al lado de la playa, porque allí voy a conquistar los Orlando. primeros. Orlando quiero ir. Es mi sueño. ¿Y qué ir tal ahí. si el Señor le dice, mire, te voy a mandar a Irán? Te equivocaste, Señor. Aleluya. Daniel le pasó eso. Pero cuando llegó, y cierro con esto, ¿qué le dijo? Hermano Saúl, el Señor me ha enviado. Mire cómo le dijo desde que llegó. Hermano Saúl. Ya no le dijo el que arrastra a los creyentes, el malo, ya que él estaba bien domadito, hermano, bien amansado. Aquel hombre feroz estaba, hermano, ya bien sedita. Aleluya. Así era usted, un bravo. Y mire ahora, le pisan el callo y usted dice, gloria a Dios. Aleluya. Yo todavía brinco.